530. Somos Radio. Toma aire. Bueno, ya estamos aquí de nuevo después de la tanda y en el editorial estábamos hablando de la renuncia de García Mansilla a la Corte Suprema. Había una convocatoria para mañana al mediodía para exigir su renuncia. Bueno, la renuncia ya está, pero igual queda un incordio en esa Corte Suprema donde hubo miembros que nombraron inconstitucionalmente a otro que ahora renuncia. Y que quedamos en qué situación. Estamos en línea con Natalia Salvo, que es, bueno, compañera de esta casa, es abogada, docente universitaria de la UBA y de la Universidad Nacional de José C. Paz. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas noches. Hola, Sandra, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, analizando, bueno, finalmente García Mansilla renunció hoy, supongo que lo de mañana se suspende. Así es, se suspende porque tenía por finalidad, bueno, denunciar de algún modo o de todos los modos que había un juez usurpando un cargo en la Corte Suprema de Justicia, sobre todo después de que se expidió el Senado con un rechazo rotundo y que con posterioridad existió una decisión judicial del juez Alejo Ramos Padilla para que este juez no entendiera en las causas en trámites en la Corte. Sin perjuicio de esto, firmó más de 200 fallos, muchos que tienen que ver con... Eso es impresionante. Una corte muy expeditiva, rapidísimo para los mandados, sí, sí. Nunca fue tan acelerada la corte. No, y nunca quedó, creo que, tan en evidencia que en definitiva utilizan a la cabeza, a la cúpula del Poder Judicial como un ariete, como una terminal judicial de un poder económico que necesita garantizar a través de sentencias judiciales o bien un plan económico de exclusión, o la no aplicación del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, o simplemente para imprimir el sesgo antijusticia social, antirreconocimiento de las disidencias y los feminismos por parte de este gobierno. Y la verdad que hubieron 3 o 4 fallos que no sorprendieron, pero que dieron una sensación de impunidad muy grande. Uno de esos fue la confirmación del sobreseimiento del juez Pedro Hoff, un juez señalado justamente por no investigar el secuestro de abogados laboralistas en lo que se llamó la noche de las corbatas. En Mar del Plata, ¿no? En Mar del Plata, efectivamente, un juez que hacía caso omisos a los habeas corpus, pero que habría abundantes pruebas que estaba en convivencia con la dictadura. Entonces, ver la firma en esos fallos o el desconocimiento del... de Diana Zacayán, el caso de Diana Zacayán, que eliminar la figura del travesticidio no es más que un antecedente para después poder eliminar la de femicidio. Así es, y creo que nosotros vamos viendo el itinerario, ¿no? También, como me comentaba un colega penalista, un fallo en donde aumentándole la pena a un procesado, le hicieron obviamente la condena de cumplimiento efectivo y me dijo, ojo que esto es la construcción doctrinaria o una apariencia por el tema de la resolución inminente de la causa vialidad. Entonces, el fin o el propósito de dejar sentadas ciertos criterios lo hicieron, más allá de que esas sentencias son pasibles obviamente de la nulidad absoluta, que es la sanción más severa que tiene el derecho ante un determinado o acto procesal o acto jurídico. Eso te iba a preguntar, Natalia, ¿eso cómo se encamina? ¿Quién es institucionalmente el encargado de ver si esos fallos que firmó este juez Ocupa son ilegítimos? Bueno, por ejemplo, en el caso que te comentaba del juez Pedro Hoff, ahí será la Fiscalía, que es el que representa el interés o la legalidad del general, o las querellas, y en cada caso en particular, quien tenga la legitimación activa, como decimos nosotros, que sea el titular del derecho, con la particularidad que sucede en los casos donde se afectan derechos colectivos, digámoslo así, como que se afecte el principio republicano de gobierno, el sistema federal o el de una justicia independiente para todos. Bueno, son procesos colectivos, como lo escribió Ramos Padilla, pero en otras sentencias particulares, las partes las que tengan que articular la nulidad. Hoy hablaba con colegas que no solamente casos reconocidos, sino otros casos en materia, no soy laboralista, de derecho laboral, te dejaron un fallo totalmente contrario a la construcción incluso de pretorianas o de interpretación de la Corte, y bueno, se ve muy palpable a qué vinieron, ¿no? Claro.
Y qué, digamos, más allá de, ya sé que la respuesta no es fácil, pero ¿qué podemos hacer con esta corte? Porque esta misma corte fue la que le tomó juramento a García Mansilla y además está compuesta por otros dos que también fueron designados por decreto, a partir de una cúpula completamente manchada. Es Ujú. absolutamente, no sé, estamos a la intemperie en materia judicial. Así es, porque cuando tenés un poder ejecutivo desbocado, si no hay un límite en tanto garantía de derechos por parte del Poder Judicial, está frito. Y la cabeza del Estamos Poder fritos, Judicial, ¿sí? el último intérprete es la Corte. Yo creo que tenemos una experiencia histórica como para advertir. El 28 de diciembre del 2001, días después del 19 y 20 de diciembre, la Corte declara la constitucionalidad del corralito y ahí una Corte que era la de la mayoría automática, una Corte antisindical, antipopular, hubo un reclamo feroz de distintas capas o napas de la sociedad. Y bueno, la Corte tuvo que rever ese temperamento en febrero del 2002 y después la decisión política, en ese entonces de Néstor Kirchner, que allá por junio del 2004 activó el mecanismo de remoción constitucional, que ahora también está para estos integrantes. Pero me parece que tenemos un contexto, un tema político que entroniza a estos jueces que estos son ilegítimos, en términos de credibilidad incluso, y yo recordaba las palabras de la senadora Anabel Fernández Agasti, que decía, tenemos un 40% de la composición de la Corte que aceptó, Claro. independientemente del acuerdo del Senado de Rosati y Rosenkrantz, ingresar por decreto. Entonces, creo que es el tópico de la decisión política, que no la vamos a tener ahora, pero también profundamente de la interpelación social. Una Corte que recibe al Jockey Club, pero no recibe, no sé, a las madres del dolor. Es una Corte que le da la espalda al pueblo. Y la verdad que podemos mirar a México y ver cómo se mueven los cimientos en un contexto totalmente adverso a nivel internacional, cuando se somete a escrutinio popular un poder del Estado que es, por lo menos acá en nuestro país, uno de los más oscurantistas. Y me parece que abrir la Sí, discusión a lo popular es una puerta. es que van quedando cosas en el camino. Yo recuerdo el escándalo que nunca terminó de desatarse con la obra social judicial y Maqueda, Ujú. que se retiró. Lo último que hizo Maqueda fue salvarlo a Macri con el tema del correo, pero no pasó nada. Había puesto, recuerdo a la sobrina, que no era contadora, a manejar Ujú. muchísimo, un volumen enorme de dinero durante muchos años y no pasó nada, no pasó nada. Entonces, bueno, la sensación es Y que impunidad, sí, tal cual. es, Y claro, de mucha impotencia, ¿no? porque yo creo que hay que partir de una perspectiva que esta no es una discusión jurídica. Yo lo hablaba con colegas el jueves pasado, que hicimos una clase pública por este tema. Es una discusión política, Claro, porque lo jurídico tiene como un perímetro en donde el lenguaje de qué significa hegemónico, digamos, del derecho, está manejado por lo más rancio, lo más conservador, lo más reaccionario. Entonces, nos movemos por principios, por el principio de bienestar general, por el principio de justicia social, que por supuesto son constitucionales, pero ¿quién dice lo que dice la ley? Son jueces, esos claro. jueces. Entonces, si nos emperimetramos en esa discusión, no lo abrimos a la discusión política amplia, ni siquiera me refiero a lo político partidario, nos vamos a quedar sin poder salir de esta situación. Claro, me encantó la palabra emperimetrar, te la saco, te la afano. Sí, obvio, por Emperimetrar me supuesto. encantó. Bueno, Por Natalia supuesto. Salvo, gracias por este ratito de No, a vos, conversación. Sandra. Beso Mi admiración grande. de siempre. Un abrazo. Abrazo, abrazo. Escuchamos un poquito de música y seguimos.